Dios la bendiga, mis hermanos y amigos. Hablar de el odio es hablar del sentimiento más ruin y más dañino que tiene el ser humano, porque el odio destruye a la persona y destruye también a los que están a su alrededor. El odio es un virus que se esparce y siempre tiene la motivación de hacer daño a quien se odia o a quienes se odian. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que el que siente, el que tiene odio, es un asesino, es un homicida. Una persona que dice que cree en Dios y que dice que es creyente y tiene odio, simplemente está mintiendo. Simplemente está mintiendo. Porque no se puede ser cristiano y odiar. Es imposible. Es imposible. El verdadero creyente no odia. No odia. Si usted se llama cristiano, se hace llamar cristiana, va a la iglesia todos los domingos, todos los días ora, todos los días lee la Biblia. Sí, todos los días y usted, pero si tiene odio, si tiene en su corazón, ¿no?, ese sentimiento maligno y perverso, no es cristiano, no es cristiana. Y permítanme demostrarlo con la palabra de Dios, para que usted vea que no es mi opinión, es lo que el Señor dice, no lo que yo digo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3. Juan nos habla de el amor de Dios y el amor entre cristianos, el amor entre hermanos. En el versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Que ningún homicida. Si usted odia, por favor, así se haya bautizado, así tenga 10 Biblias en su casa, así se las haya leído 10 veces, así, reitero, vayas a la iglesia todos los domingos, todos los días que hay culto, y usted cumple con todo el tiempo de oración, es devoto de la iglesia. Pero si tiene odio en su corazón, dice, no tiene vida eterna permanente en él. O mejor dicho, no tiene vida eterna, no es cristiano, no es cristiana. Sí, pastor, pero yo tengo un odio que es comprensible. Lo que me hicieron no tiene nombre. Por eso Dios me comprende, Dios me entiende, porque siento ese odio. Hermano, hermana, amigo o amiga, nada puede delante de Dios, nada ni nadie puede justificar el odio, puede justificar el rencor, porque el odio, ¿sabe qué es? El odio es un sentimiento agresivo de hacerle daño al otro,
de querer matar al otro si pudiera. Sí, desaparecer al otro si pudiera. Ha habido odio de clases, ¿no? De la clase alta, la clase media, la clase baja. Ha habido y hay odio racistas, ¿no? Hay odio de etnias o hay odio entre ciudadanos de un país con otro país. Pero el odio es el odio, es el odio. Y si un cristiano dice, siendo creyente, así lo dice, y tiene odio, no es cristiano, no es cristiana. No tiene vida eterna permanente en él o en ella. Es decir, no es cristiano, no es cristiano. Porque si usted tiene odio, usted tiene ganas de desaparecer a esa persona. No quisiera ni verla. Y cada vez que la ve, tiene ese sentimiento de animadversión de si pudiera hacerle daño sin que nadie lo sepa, le hiciera daño, lo desapareciera, la desapareciera. Y hay situaciones muy graves de hijos odiando a sus padres, deseando la muerte de sus padres y viceversa, de padres resentidos con sus hijos y queriendo desaparecerlo. A los tíos, primos, hay odio, hay odio. Y el Señor es claro en su palabra. El odio no es cristiano. El verdadero creyente no odia. Y sí, hermanos, en la fe, siendo creyentes, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, es cuando más sentimos el odio de las personas. A veces el odio viene de la familia, a veces de amigos, a veces de compañeros, o a veces también de supuestos hermanos en Cristo, que enfilan sus lenguas o agresivos contra otros hermanos en Cristo. Lo hemos sentido, lo hemos sentido. Por eso Pablo habla y dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque de nuestro corazón como creyentes, el odio no debe ser nuestra guía. Sí. Pastor, no sabe lo que me hicieron mis hermanos en la fe. Usted no sabe lo que yo he pasado, ni se lo imagina. No lo voy a contar, porque lo he perdonado, ¿no? Y sé de lo que estoy hablando. Porque el odio, si alguien llega a tener odio, es imposible que tenga una relación con el Señor Jesucristo, ¿no? En el Evangelio de Marcos, capítulo 11 de Marcos. Sí, Marcos 11. Quiero leerles aquí el verso 26. Marcos 11, 26. Dice el Señor, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto no requiere explicación o mayor explicación. Está clarito. Si alguien nos ha hecho daño, nos ha insultado, nos ha vejado, ha hablado mal de nosotros, ha actuado agresivamente, puede que nos hayan hasta golpeado, ¿no? Dice el Señor, perdonen, perdonen. Y dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Si yo me acerco en oración al Señor y estoy orando con Él y diciendo, Señor, bendíceme, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, hasta ahí nomás. El salmista dice, ¿no? Decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Y si una persona, ¿no?, dice que es cristiano y tiene odio, habla y habla y habla, dice que está orando, que ora horas, pero el Señor no lo escuchará, porque Dios no perdona a quien no perdona. Por eso, mis hermanos, ¿no?, y amigos, para acercarse a Dios hay que perdonar, hay que perdonar, porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Está bien, pastor. ¿Y cómo sé que ya he perdonado? Porque yo quiero perdonar, pero a veces me vienen esos recuerdos y me entra un odio. Así dicen. Sí, hermano. Sí. He tratado varias veces, ¿no? No específicamente el tema del odio, pero sí de las rencillas. En Mateo, capítulo 5 de Mateo, leo el verso 44. Mateo 5:44. Dice así, ¿no? O leamos 43 y 44 para tomar la idea completa. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era un decir del pueblo judío. Dice, pero yo os digo, dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Sí. Por esa persona o esas personas que nos han hecho daño, que nos han vejado, nos han vilipendiado, nos han tirado piedra o nos han dado con todo, ¿no? Sin mayor argumento, sin nada que lo justifique. Bueno, dice el Señor, ¿no? Primero, bendigan, no maldigan, háganle bien. Si les piden pan, denle pan. Si les piden agua, denle agua, ¿no? Hagan bien. Y orar por ellos. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué, hermanos? Porque es una medida para saber que he perdonado a alguien. Es si alguien que me ha tratado de hacer daño, me arrodillo delante de Dios y pido por esa persona. Señor, yo perdono. Te ruego, mi Dios, que también lo perdones o la perdones. Te ruego, mi Dios, que tú en su corazón le hables, para que él o ella se vuelvan a ti, para que ellos busquen tu rostro, Señor. Sí, Padre, oro por él, oro por ella, perdónalos. Y Señor, ayúdalos a conocerte, que te conozcan como Salvador, que te conozcan como Rey, que te conozcan como Dios. O sea, orar por ellos. Cuando usted ora por ellos delante de Dios, el Señor ve esa oración y ve que si estamos orando sinceramente. Y cuando es de manera sincera nuestra oración, dice, orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Dios nos perdona también. Dios nos perdona también. Y no hay momento cuando nos parecemos más al Señor Jesucristo que cuando perdonamos. Que cuando perdonamos. Por eso, mis hermanos, es básico, pero básico para el creyente o para ser creyente, saber que he perdonado a la persona que me ha hecho daño o ha tratado de hacerme daño. Perdonar, orar por ellos. Oh, Santiago decía, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? ¿No son más que fruto de vuestras pasiones? No, mis hermanos. ¿Cuántas personas mueren con odio? Mueren con rencor. ¿Cuántas personas no tienen cáncer producto del odio?
porque el odio enferma. ¿Cuántas personas han destruido sus familias? Porque si ellos odian, les han enseñado a odiar a sus hijos, a su esposa. Enseñan a odiar, porque ese es el odio, un virus que hace daño, pero un virus que se puede cortar. Primero, perdonando a quienes me han ofendido, me han hecho daño. Y segundo, pidiéndole perdón al Señor. Solo el Señor Jesucristo puede poner amor donde hay odio. Por eso, Señor, ayúdame a perdonar. Y te ruego por estas personas. Y entonces el Señor Jesucristo pondrá amor donde había odio. Pero depende de nosotros. Depende de usted, depende de mí. Perdonar para ser perdonados. Que donde ahora hay odio, Dios ponga amor. Y eso sí lo puede hacer, pero cuando se lo pedimos de todo corazón. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.